Bien, entonces vamos a continuar con nuestra materia antes de darle paso a las exposiciones de los puntos con respecto a los delitos que tenemos pendientes. Sugiero que cuando me estén escuchando el relato completo del contenido de nuestra clase, sugiero que tomen nota de cada uno de los puntos que voy a tratar a continuación. Sugiero nuevamente que tomen nota y que si existe alguna duda posterior, por favor, me la hagan llegar para aclararla. Esta sugerencia de tomar nota debe ser tomada en cuenta para que toda esta información que vamos a dar en el día de hoy no se vaya a diluir y con el paso de los días, al presentarse la situación de evaluar estos temas, se vaya a presentar a confusión, puesto que no se aclararon los puntos necesarios cuando debimos hacerlo. De manera tal que, por cuarta vez le repito y los insto a tomar nota de cada uno de los elementos que vamos a tratar el día de hoy. Los delitos comunes, en definición, son por oposición a los especiales, los previstos en el Código Penal, que es, por supuesto, nuestra ley penal fundamental, aunque no deja de ser la única. Entre los delitos comunes ya es bien sabido que vamos a tener el hurto, la violación, entre otros. En esos no se representa ningún tipo de confusión. También tenemos los delitos especiales, que son los que están consagrados en las leyes especiales en sentido propio e impropio. Por ejemplo, el tráfico de estupefacientes, los delitos ambientales, las leyes especiales propias e impropias, como la ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores, la ley penal especial de víctimas, testigos y demás sujetos procesales, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entre otros. En tal sentido, debemos tener claro esa distinción. Hablemos entonces de los delitos flagrantes y los no flagrantes. Los delitos flagrantes son cuando el agente que está perpetrando el hecho, el individuo, el sujeto que acaba de cometer el hecho, se ve perseguido por la autoridad o por el clamor público, o cuando es sorprendido mientras lo está cometiendo en el lugar. También se puede decir que es un delito
un delito flagrante cuando, no solo cuando lo está cometiendo, sino poco después de haberlo perpetrado en el mismo lugar de la comisión o estando cerca del mismo lugar donde cometió el hecho delictivo. Un ejemplo sencillo: una persona que es detenida realizando la comisión de un robo, pero la flagrancia se entiende fácilmente cuando señalamos que el agente acaba de cometer el delito y es sorprendido, o cuando lo comete, pero a pocos instantes de haberlo perpetrado, estando aún todavía muy cerca del sitio donde se llevó a cabo el hecho, es detenido. Todavía se considera que el delito está flagrante. En ese mismo orden, pero contrapuesto, los delitos no flagrantes son cuando no se dan ninguna de las hipótesis que acabamos de mencionar en el acto de flagrancia. Repito, cuando es no flagrante es cuando no se dan ninguna de las hipótesis que manejamos en la flagrancia. Por ejemplo, la estafa. La persona se detiene con posterioridad, inclusive pueden haber pasado días o meses de haber cometido ese hecho, pero indudablemente se puede mencionar cualquier tipo de delito que haya transcurrido un lapso de tiempo después de haberlo perpetrado. Dejando ese punto claro, pasemos a los delitos individuales y delitos colectivos. ¿Qué entendemos como delitos individuales? Los delitos individuales son los que pueden ser perpetrados por una sola persona física imputable. Sencillo. Individuales, delitos individuales son los que pueden ser perpetrados por una sola persona física imputable. Seguimos con ejemplos sencillos, pero de aquí pueden imaginarse cualquier tipo de delito donde una sola persona puede perpetrarlo. El robo, el hurto, entre otros. Entonces, aclarado delitos individuales, pasemos a los delitos colectivos. Y lo definimos como todos aquellos que no pueden ser cometidos jamás por una sola persona física e imputable, sino que tienen que ser cometidos necesariamente por dos o más personas físicas e imputables. Por ejemplo, el agavillamiento. ¿Y qué es el agavillamiento? Definámoslo, dejémoslo claro el día de hoy para que no exista
ningún lugar a dudas. Sencillo. El agavillamiento establecido en el artículo 286 del Código Penal, nuestro Código Penal, capítulo 3 del agavillamiento, artículo 286 del Código Penal, establece sobre el agavillamiento que cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por el solo hecho de la asociación. Repito, establece nuestro código para definir el agavillamiento y lo hace de manera tácita y sencilla, que es cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada. Entonces, el agavillamiento es la asociación de dos o más personas para cometer delitos. Otro ejemplo de delitos colectivos podríamos ofrecer, para que se entienda perfectamente este punto. Repito, sugiero ir tomando debida nota: la riña tumultuaria, entre otros. Ahora bien, no es una terminología que se utiliza constantemente, que se puede entender fácilmente como el robo, el hurto, el asesinato o el homicidio. Definamos entonces qué es una riña tumultuaria para que entienda perfectamente y no queden en ninguna duda. La riña tumultuaria es indudablemente un delito tipificado también en nuestro Código Penal y va a consistir en la conducta por lo cual los que intervienen en la riña riñen, valga la redundancia y me disculpa, en donde los involucrados van a reñir entre sí con la utilización de elementos o medios que pongan en riesgo la integridad o la vida de las personas, pero de manera tumultuosa. El resultado lesivo no es necesariamente en la riña un requisito único para cometer el delito dentro del elemento que estamos analizando de la riña tumultuaria. Entonces, veamos inclusive cuáles son los requisitos para identificar a la riña tumultuaria. Para que un hecho de riña sea posible de tipificar como riña tumultuaria, va a ser necesario que concurran una serie de condiciones. Y estas condiciones serían la participación de varias personas, la existencia evidente de una pluralidad de sujetos, que se van a agredir de manera física en un enfrentamiento recíproco. Tiene que ser plural. La misma palabra lo indica, tumultuosa, cantidades de personas. No será, por supuesto, un delito de participación de riña tumultuaria un hecho en el que participen solo dos personas.
dentro de las características que debe tener para ser considerada riña tumultuaria, debe establecerse la imposibilidad de establecer a un agresor y a una víctima. El modo tumultuario en que suceden los hechos los convierten a todos en autores de delito. No será tipificado como tal cuando hay una pelea que dos personas atacan a una víctima. No debe tratarse de una agresión directa y personal. El uso de medios o instrumentos que generen un riesgo para las personas no es ni siquiera necesario que todos los utilicen. Debe determinarse un riesgo concreto. Ahora, ¿qué bien jurídico se protege en cuanto a la riña tumultuaria? Por supuesto, la integridad de las personas, la vida de las personas, el derecho que poseen todos de no sufrir lesiones u otro menoscabo físico. Se protege, por supuesto, el orden público. Un acto de violencia tumultuaria produce un desequilibrio en el funcionamiento habitual de la sociedad y es, por supuesto, una amenaza al orden social. Entre los elementos objetivos de la riña tumultuaria directamente relacionados con los requisitos para su tipificación se pueden determinar los elementos objetivos de una riña. ¿Y cuál es? Lo he venido repitiendo, una pluralidad de personas que se enfrentan entre sí con el ejercicio de la violencia física sin importar si hubo o no un resultado lesivo en el hecho. Se trata pues entonces de un enfrentamiento entre dos o más grupos. Y por supuesto que no sea posible distinguir quiénes son los agresores y quiénes son las víctimas. Realmente actúan de la misma manera, todos agrediéndose entre sí. El uso de los medios e instrumentos de riesgo, uno o varios o todos de los intervinientes en la riña tumultuaria hacen uso del elemento que constituya ese riesgo para la integridad o para la vida de las personas. No basta solo con la posesión, sino que se debe comprobar que se utilizó, aunque sea de modo amenazante. Por ejemplo, para la justicia son medios o instrumentos de riesgo contra la integridad o la vida de las personas, elementos peligrosos, aquellos que sin ser por su origen y naturaleza un arma, pudieran generar un riesgo para las personas en este contexto que estamos analizando. ¿Lo utilizan para qué? Para potenciar sus agresiones. Algunos de los más habituales podrían ser un bate de béisbol, una cadena, algún objeto contundente, etc. Y por supuesto las armas, el uso de las armas reales de cualquier tipo que constituyen un peligro para cualquier persona. Pueden ser inclusive armas blancas o armas de fuego, etc. El elemento subjetivo, los autores del delito de la riña tumultuaria tienen el conocimiento, la intención de vulnerar el bien protegido. Sus conductas son evidentemente dolosas y actúan con la voluntad de romper ese equilibrio social necesario y saben que ponen en riesgo o con esa actitud están poniendo en riesgo la integridad y la vida de las personas. En ese sentido, para redondear esta explicación y que se entienda cuando se les interrogue
en cuanto a qué significa o cuáles son los elementos que componen una riña tumultuaria, diríamos que concluyamos con que quiénes son los autores del delito en la riña tumultuaria. En principio, si concurren los requisitos que ya hemos analizado extensamente minutos anteriores, si concurren estos requisitos previstos para la tipificación, se puede afirmar que todos los participantes de la riña tumultuaria son los autores. Ahora bien, en el supuesto caso de que solo en uno de los bandos se hayan utilizado medios o instrumentos que suponen un riesgo para la integridad y la vida de las personas, los autores serán los que conforman dicho bando. Diferencias entre el delito de lesiones y el delito de riña tumultuaria. Sencilla. En el delito de riña tumultuaria, la conducta que se sanciona va a consistir en poner en riesgo la integridad y la vida de las personas. Además, por supuesto, de atentar contra el orden público. Se hace énfasis en el riesgo que los sujetos han generado con su modo de actuar. El delito de lesiones es de resultado lesivo. Tiene un carácter material que se puede percibir y acreditar. La ley castiga en la participación en una riña tumultuaria la actitud dolosa de los participantes únicamente. Solo serán penalizados aquellos que han obrado a sabiendas del peligro que ocasionan y con la intención de infringir la protección del bien jurídico. El delito de lesiones es sancionado no solo con conductas dolosas, sino también con aquellas imprudentes. Repito, el delito de lesiones es sancionado no solo con presentar una conducta dolosa, sino también con presentar una conducta imprudente. Para concluir este término y pasar a otra parte, el delito de participación en una riña tumultuaria exige pues la intervención de una pluralidad de sujetos que se enfrentan con violencia física y con el uso de medios o instrumentos que suponen un riesgo para la integridad y la vida de las personas. Se trata de un delito, pues, de peligro y no de resultado lesivo, como sí lo es el delito de las lesiones.